Bueno, la actualización catastral, sabemos que por la ley 1450 se debe hacer cada 5 años, es obligatorio, es un mandato legal. En el caso de Yopal para el área rural estamos atrasados en 16 años, es decir, la última actualización fue en el 2009. Dentro del marco del desarrollo de la ley, del plan de desarrollo del presidente Petro, está el artículo 49 y habla de un ajuste masivo de predios rurales. Luego ya es reglamentada a través de la resolución 1912 del 6 de diciembre del año pasado, nos la socializa el IGAC y dice que los gestores catastrales estamos en la obligación de hacer este ajuste masivo de predios en las áreas que tengamos nuestra jurisdicción, excepto en aquellos en que o ya se hizo la actualización en los últimos 5 años o iniciaron su proceso de actualización. Nos lleva a nosotros entonces a una obligatoriedad legal también de cumplir ese mandato, de ese ajuste, que lo que se pretende a nivel nacional es traer a una realidad económica los predios de las zonas rurales, que son los predios más atrasados en esta valoración a nivel nacional. Entonces lo que hicimos hoy fue comentar y traer ese contenido de esa resolución de 1912, que obviamente pues deja abierta una discusión. También, por ejemplo, que la misma norma, la misma resolución dice que no se entenderían los predios actualizados sino ajustados. Entonces entra también esa discusión de hasta dónde es el alcance de un ajuste, hasta dónde es el alcance de una actualización y qué beneficios puede traer una u otra, y también qué insumos una o la otra van a traer al municipio. Básicamente la discusión respecto a la 1912 gira alrededor de esas dos metodologías. Doctora, ¿cuándo iniciarían los trabajos en el sector rural? En el momento no tenemos una fecha porque pues todavía la administración simplemente ha manifestado no tener los recursos, no se ha definido. Es algo que tenemos que hacer porque la idea es que a 31 de diciembre la administración tenga una proyección de esos valores, no los definitivos, para poder tomar medidas a nivel tributario, que es una de las mayores preocupaciones. Doctora, ¿qué responder ante tanto cuestionamiento contra Catacit en el tema de presunta falta de idoneidad, que ustedes no tenían la experiencia porque ser una empresa recién creada en el municipio de Soledad Atlántico, que están haciendo la experiencia con el trabajo que están haciendo en Yopal, y tanto cuestionamiento que hay en el trabajo que ustedes ya adelantaron en el tema, en el sector urbano? Hay cualquier cantidad de reclamos que ustedes no han solucionado, pero aún así por eso pues la gente está incómoda de que si no han solucionado lo urbano, pues pretendan estar en lo rural. Bueno, respecto a los cuestionamientos de la idoneidad, es importante revisarlo dentro del marco de la norma que nos permite, a partir del 2020 se empieza a hablar de gestores catastrales. Entonces es imposible que encontremos un gestor catastral anterior porque los gestores catastrales nacen en el 2020, entonces no podemos hablar de otro. Y no solamente allí empiezan a nacer, pero toda la reglamentación de cómo se va a hacer y cómo van a ser y quiénes empieza a darse ya 2020-2021. Catacit nace en el 2021 y hace su primera actualización como Catacit. Ahora vamos a mirar entonces, dentro de ese contexto tenemos profesionales que tienen más de 30 años de experiencia en catastro, directores territoriales, personas expertas en zonas, expertas en avalúos. Entonces no podríamos estar dedicando la idoneidad únicamente desde, no es que debería tener 10, 15, 20 años. Es una empresa recién creada en Soledad Atlántico. No es de Soledad, de Sabana Larga Atlántico, del 2021, claro, si la norma que permite que nazcan los gestores catastrales del 2020, es imposible que sea anterior, legalmente no existían, nacen los gestores catastrales en el 2020, la ley lo empieza a permitir a partir de esa fecha, por eso te digo, es imposible un gestor catastral anterior. No, pero es que el tema no hace referencia al 2021, hace referencia a que es una empresa que escasamente tenía 6 meses de creada, no, señor, cuando llega Yopal. Catacit nació en el 2021. Catacit es del 2021 y ya había hecho la primera actualización en Sabana Larga, tanto urbana como rural. Pero además de eso, quien puede determinar si un gestor catastral es habilitado o no es el IGAC, y efectivamente nosotros estamos habilitados por el IGAC porque cumplimos todos los requerimientos del IGAC. Doctora, la doctora Narda Perilla en su intervención adujo que era una falta de respeto presentar una propuesta económica por 18.000 millones de pesos en una propuesta de 5 hojas y con un cuadrito, así de palabras textuales citadas de la doctora Narda Perilla. Usted indica que no es responsabilidad de ustedes presentar la propuesta, que la propuesta la debe elaborar
directamente la administración. No entendimos muy bien cómo es el tema de elaborar la propuesta. O sea, ellos dicen qué necesitan, luego ustedes no deben saber qué es lo que hace falta para esa actualización rural catastral. Yo me refería al proyecto. El proyecto de inversión es competencia de la administración, no es competencia de Catasic. El proyecto de inversión no nos corresponde a nosotros realizarlo. El proyecto de inversión nace de una propuesta que hace el oferente. Me ofertan y yo hago mi proyecto de inversión. Y se debe observar la cotización desde la norma, porque yo no puedo cotizar nada que no esté reglamentado en la 1040. Doctora, hasta el momento, ¿cuántas quejas han recibido y cuántas han sido resueltas? Hablábamos ahorita de algo más de 4.000, hemos resuelto más de 1.700, están la mayoría dentro del término de los 90 días que contempla la revisión de avalúo en la norma de la 1040. La comunidad se pregunta si de pronto se va a incorporar más personal para resolver estas quejas de los ciudadanos. De ser necesario se tomarán las decisiones correspondientes. El concejal Felipe, al terminar su intervención, preguntaba sobre la documentación rural, bajo qué custodia de quién estaba esa documentación rural para la elaboración de ese catastro. Preguntaba también acerca de las implicaciones para ustedes como gestor catastral de que no se haga esa actualización catastral. Preguntas que quedaron en el aire porque ya no había oportunidad de, según el protocolo del consejo, de que ustedes contestaran. La información o la base catastral rural está en manos de Catasic porque nosotros recibimos la gestoría catastral de la totalidad del municipio, por eso nosotros hicimos actualización catastral de la parte o de la zona urbana, pero conservación catastral la hacemos en el área total urbana y rural. Entonces nosotros tenemos la base catastral. Y respecto a la segunda pregunta, nosotros nos debemos a una normativa y además somos vigilados por la Superintendencia de Notario y Registro, ya eso se ha hablado en diferentes escenarios, y cuando no cumplimos esas normas podemos ser sancionados por el incumplimiento de un mandato legal, entonces corremos el riesgo de una sanción. Ahora, esa sanción no te podría decir ahorita cuál es, puede ser pecuniaria, puede ser administrativa o incluso podría llegar a ser a una inhabilidad y dejar de ser gestores si considerara la autoridad competente que ese debería ser. Entonces, es una sanción por un incumplimiento de una normativa legal a la que nos vemos obligados. Doctora, ¿por qué la actualización catastral en el área urbana tenía un costo cercano a los 7.000 millones de pesos, donde se supone que hay mayor cantidad de predios, y la zona rural, que tiene menos predios, de pronto mayor extensión, pero menor cantidad de predios, es más del doble, 18.000 millones de pesos? Tengamos en cuenta también el área del área de cobertura. Estábamos hablando de un área de 250.000 hectáreas, entonces es un área bastante amplia que exige un trabajo mucho más grande, además que ese valor incluye también la actualización de la ortofotografía, que no estaba incluido en la actualización urbana, porque eso ya la alcaldía las tenía por aparte y nosotros recibimos ese insumo, entonces nosotros... Precisamente para hacer esa labor en un área más grande no es, o tiene asidero la pregunta que hacer los concejales entonces de que se requiere un presupuesto mucho más detallado de camionetas, personal, drones, para poder entender de dónde sale ese valor de los 18.000 millones. Y segundo, se hablaba de otra vía de invertir 3.500 para hacer una actualización. O sea, con esa otra vía de invertir solo 3.500, ¿se puede llegar al mismo producto? El de 3.500 hablamos es del ajuste masivo de predios, únicamente toca el componente económico, es lo que hemos tratado de explicar en todas estas sesiones. Allí no se actualiza la ortofoto, no se incorporan predios, no se tienen en cuenta los otros componentes como el jurídico, como el físico, de lo que también hace parte de un predio, porque un predio no únicamente es su estructura física o económica, que es lo que ocurre con el ajuste, únicamente se tendría en cuenta la parte económica. Y el valor de los 18.000, como dijo el concejal, nosotros tenemos la total capacidad de hacer un desglose, si así es considerado, pero hay que dejar claridad que catastro no se cotiza así como personas, carros, computadores, impresoras, sino que se cotizan actividades, porque nosotros hacemos unos entregables como una base catastral, entonces se debe presentar así como lo contempla la 1040.
Ustedes justifican el valor de los 18 mil millones de pesos porque hay una muy amplia área a visitar. Significa que el tema desde lo rural se va a hacer con visita predio a predio, que no se hizo en lo urbano y que es una de las mayores incomodidades que tiene la comunidad. Tendremos que revisar ese tema ya dentro del proyecto. El presupuesto, como te digo, se hace por actividades. Las actividades todas están reglamentadas, cómo se hacen, cuándo se hacen, cuál es la metodología. Entonces ya eso hace parte de la definición del proyecto como tal. Gracias.